Si lo tuyo no es andar trapeando y barriendo, pero te encanta tener tu casa rechinante de limpia, llegaste al lugar indicado. Hoy revisaremos este robot aspirador trapeador, uno de los más vendidos en Mercado Libre de la marca Lixto, el R1 Edge. Revisemos todos los detalles de este robot aspirador trapeador para que tomes la mejor decisión. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la caja? Todo lo que ven aquí. El manual, que probablemente sí te lo leas, quizás no después de ver review. Esta es la estación de carga. La estación de carga viene con una bolsa, que es para recoger la basura, un cepillito aquí encima y para de contar. Bueno, y el cable no se desmonta, el cable ya viene puesto aquí. Este robot ya trae todo preinstalado, por eso no vienen más partes dentro de la caja. Aquí trae el tanque de agua, el tanque recolector de polvo con el filtro EPA ya preinstalado. Aquí tienes el portamopa y la mopa ya adherida con el velcro. No tienes que ponerle más nada. ¿Qué otra cosa trae ya preinstalada? Este cepillo lateral lo trae ya con un tornillo para que no se te ande perdiendo, que es lo que más rápido se traba de las aspiradoras. El rodillo ya viene preinstalado, las ruedas y para de contar, no han incluido más nada. Bueno, sí, han incluido un año de garantía por el proveedor. Y veamos el precio, que es lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de comprar cualquier gadget para la casa o para nosotros. Este robot aspirador atrapeador, el Lixto R1 Edge, lo encuentras en Mercado Libre. Queda en 6.599 pesos mexicanos, unos $320 aproximadamente. O la versión sin el tanque recolector, que es la R1D, queda en 4.599 pesos mexicanos. Un precio bastante competitivo para la potencia que trae. Por lo general, un robot de 5.000 PA lo encuentras un 30-40% más caro que este. Este Lixto R1 Edge cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el Dreame D10 Plus, que tiene potencia y funciones similares a este. En el diseño sigue la tendencia de los robots aspiradoras. La verdad es que en el caso de este, el tanque lo han hecho bastante más compacto que el resto. La aspiradora sigue manteniendo la forma circular de la mayoría de las que están en el mercado y mide 33 centímetros de diámetro, de alto 10 centímetros para que quepa perfecto debajo de la mayoría de los muebles y pesa tan solo 2.7 kilogramos. No vas a tener que estar cargándola, ella regresa solita a la estación de carga. En el panel superior tienes el sensor LiDAR 360, que este es el que hace el mapeado de toda la casa para que se pueda orientar bien la aspiradora. Botón de regreso a casa, encendido, apagado. Aquí trae los sensores anticolisión. De este lado trae los sensores de carga, que es lo que se acopla directamente a la base. Y ahí se carga. Bueno, el tanque de agua y de polvo es bastante fácil de quitar. Tiene 3 niveles de llenado. Se llena por aquí, por este orificio. 110, 180 y 240 mililitros, dependiendo de el tamaño de la superficie que vas a limpiar. El filtro EPA que trae aquí atrapa el 99.97% de los alergenos. Esta base, además de cargar el dispositivo, tiene este recolector de basura. Tiene una capacidad para 2.5 litros. Estas bolsitas, si las quieres comprar por separado, también las venden en Mercado Libre. Vienen dos colores, el café de toda la vida y el blanco, que ahora está tan de moda, para que luzca perfecto el gadget. Esta Lixto R1 Edge la puedes controlar por medio de dos aplicaciones: Mi Home de Xiaomi y Lixto, la propia aplicación de la marca. Se conecta muy fácilmente a cualquiera de las dos, no tienes que usar las dos al mismo tiempo, por supuesto. Vamos a intentarlo primero con la Lixto, que es la aplicación de la marca. Bajas la aplicación, está disponible para iOS y Android. Al bajar esta aplicación tienes que crear una cuenta, te mandan un código para que actives la cuenta y esos pasos son muy sencillos. Una vez ya dentro de la aplicación, agregas un dispositivo, confirma de que tiene acceso a tu red y aquí buscas entre las distintas alternativas que tiene. En el caso de este, es el R1. Con el robot encendido vas a oprimir los dos botones de regreso a casa y encendido y apagado al mismo tiempo por unos segundos hasta que parpadeen. El Wi-Fi se ha reiniciado. Presione durante 5 segundos para ingresar al modo de red de distribución MIXIA. Aquí lo que vas a hacer es seguir las instrucciones en la pantalla. Te va a aparecer para que te conectes a la red de tu casa. Ya yo la tengo seleccionada. Ahí seleccionas la red que quieras. Das confirmar y técnicamente te tienes que conectar a una red que empieza por la palabra de la marca, Lixto. Aquí está la red. Te conectas a esa. Una vez que ya se ha conectado, te regresas, le das siguiente, le pones conectar solo una vez, te pregunta que esa red no tiene internet, por supuesto, es para conectarte solamente al robot, le das siguiente. El dispositivo comienza a conectarse. Y ya se comienza a conectar el dispositivo, tarda unos segundos nada más.
y ya aquí se encuentra conectada la aspiradora. Yo tenía un mapa previamente creado. Ahora vamos a trabajar un poquito con este mapa. Cuando tú lo conectas por primera vez, vas a ir a crear un mapa y vas a tener el mapa completo de tu casa. Ahora vamos a conectarla a la otra aplicación que es alternativo. Puedes escoger una u otra. My Home de Xiaomi, lo mismo. Tú tienes que crear una cuenta. Yo tengo ya la cuenta creada. Aquí le das añadir dispositivo. Son un montón de dispositivos. Entonces lo mejor es que pongas un filtro de otras marcas que no sean Xiaomi. Y ahí te vas hasta el final casi, donde está el robot Lixo. Este es el que tenemos que seleccionar. Aplicamos el mismo método de reiniciar el dispositivo. El Wi-Fi se ha reiniciado. Presione durante 5 segundos para ingresar al modo de red de distribución MIXIA. Aprietas por 5 segundos y ya apareció. Comenzar a recargar. Vamos a darle que se detenga. Detener la recarga. Ahí ya apareció para que selecciones la red. Ya yo tengo puesta mi red y la clave. Doy siguiente y pongo conectar el dispositivo. Y se está conectando, la verdad, que muy rápidamente. Comienza a conectarse. Listo. Ya se conectó y se está cargando para que tú selecciones, por ejemplo, sala de estar, todas las habitaciones que vas a incorporar a este dispositivo, y ahí esperas unos segunditos a que termine de conectarse. Le das a aceptar y ya tienes todo listo para crear un mapa con esta aplicación. Ojo que no tienes que conectarte a las dos aplicaciones al mismo tiempo, solamente con una es suficiente. Yo prefiero la de la marca, que es más sencilla de usar. Con la aplicación vas a poder programar la limpieza, editar mapas, planificar ruta. También puedes agregar paredes virtuales o excluir zonas donde no quieres que esto limpie. Aquí en estas 3 rayitas vas a todas las alternativas que tienes, que la primera, por ejemplo, es limpieza programada. Tú defines un horario, el tiempo o los días que se repite. Puedes definir también la hora a la que quieres que empiece. El modo de succión, que es desde silencioso, estándar, resistente a máxima potencia, o el volumen de agua, bajo, medio o alto. Le das confirmar. Y aquí, ¿qué habitación quieres limpiar? Tú seleccionas cuál quieres limpiar. Y listo, ahí ya tienes programado tu modo de limpieza. También lo puedes usar como un mando a distancia. Este mando a distancia te permite controlar de forma manual la aspiradora y que sea mucho más fácil que limpie una zona determinada. Otra cosa que puedes hacer es el volumen y la voz. Por ejemplo, aquí le voy a poner medio porque despierta a todo el mundo. Y aquí tienes todos los idiomas en los que puedes configurar esta aspiradora. La alternativa de no molestar, desde qué horas a qué horas tú necesitas que esté inactivo. Ajustes de la estación base. Cuándo requieres vaciar el polvo, después de una limpieza, después de 2 limpiezas o después de 3 limpiezas. Yo lo seleccioné en después de una limpieza. Si el mapa no quedó bien la primera vez, puedes resetear el mapa. Aquí tienes también el manual del producto. Área de limpieza, mantenimiento de consumibles. Te va a decir el estado de cada uno de los consumibles. Y por supuesto, todas las actualizaciones en línea van a venir por medio de esa aplicación. El mapa lo creas solita, no tienes que hacer nada. Trata de recoger todos los objetos que tengas tirados, los pequeños que tengas en el piso, porque los evitas y después no lo limpias. Yo te recomiendo que le dejes hacer el mapa, después tú editas los mapas y si necesitas rehacerlo, pues la mandas a hacer el mapa nuevamente. Pero por lo general en el primer recorrido queda todo y ya después tú te dedicas en la aplicación a establecer las zonas, nombrar las áreas y establecer los muros virtuales donde tú quieres que esto no limpie. Lo primero que hace la aspiradora cuando la enciendes es crear un mapa por sí sola. Regresa a la base y guarda el mapa y divide la zona según entienda. Tú puedes editar este mapa aquí en el mapita con la plumita, configurando una zona prohibida, editando el mapa por sí, modo personalizado y guardando tu mapa. Vamos a editarlo o explicarles cómo se edita. Puedes unir zonas, unir por ejemplo esta y esta, dividir zonas, si tú quieres por ejemplo solamente dividir esta zona, esta línea la pones donde quieras dividirla y le das confirmar. Yo no voy a dividir nada porque así me lo marcó bien. También puedes renombrar zonas. Después que hayas definido las habitaciones, tú puedes
seleccionar un área, un punto fijo o un área delimitada. Por ejemplo, seleccionar un área y tú decides qué hacer con esa área. Un punto fijo, selecciona un lugar donde limpiar o realizar un barrido local de 1×5. Cuando seleccionas un punto fijo, lo pones aquí y automáticamente va a limpiar. Vamos a pausarla porque ya salió a limpiar. La otra es agregar un área delimitada. Aquí tú seleccionas el área que quieres limpiar, le das inicio y ya. También podrás configurar las zonas prohibidas. Añades una pared virtual. Con esto las rotas. Y dices, no quiero que pase de aquí. Añades un área restringida. No quiero que limpie este cuarto. Y añades un área donde tienes prohibido pasar la mopa. Este es muy útil cuando tienes tapetes que no quieres que limpie, mopee ahí. Si quieres editarlo, regresas y quitas tus zonas prohibidas. Esta la voy a quitar y voy a dejar solamente esa que tengo una mapa ahí. Lo doy guardar y listo. Es la verdad muy sencillo de usar, no vas a batallar nada con este mapa, con la creación de mapas y la edición. El XOR1 Edge trae un potente motor de 5000 PA, que es la potencia de succión. Para que se hagan una idea, 2000 PA es para las partículas de polvo, lo normal que está en el piso, 3000 para pelo de mascota, 4000 puede aspirar hasta granos de café y 5000 puede aspirar hasta pequeñas pelotitas de acero. Es decir, que esto aspira todo lo que se encuentra en el medio. Aún con toda esa potencia es bastante silenciosa. No para que te arrulle, pero más o menos está en torno a los 60-70 decibelios. Podrás cambiar entre 3 modos de limpieza: aspirado, solamente trapeado o aspirado y trapeado. En este iconito de acá lo seleccionas y aquí tienes 4 tipos de succión, que es silencioso, estándar, resistente y superpotencia, que es la máxima potencia. Tienes 3 volúmenes de agua, bajo, medio y alto. Tienes para seleccionar una limpieza secundaria, un modo lavado o un modo personalizado. El vaciado se hace de forma automática una vez que la aspiradora regrese al tanque y toma 10 segundos solamente. En cuanto al trapeado, ya les dije que trae un tanque con 3 niveles, que es 110, 180 y 240 mililitros. Te avisa cuando necesita más o menos agua. Puedes usarla en diferentes superficies, como pisos regulares, alfombras. El robot trae todos los sensores, acá, el lidar, para que pueda detectar desniveles de hasta 8 centímetros y superar alturas de hasta 2 centímetros. Cabe perfecto debajo de los muebles por el tamaño que tiene. Y esto facilita que se limpien todos los rincones de tu casa. Y la batería, que es algo que siempre nos preocupa en este tipo de gadget, trae 2600 mAh, se carga a 35 watts y tiene una autonomía de hasta 100 minutos. Claro que esto dependerá también del modo en la que la uses. Si necesitas más potencia porque la superficie de limpiar está muy sucia o requiere varias limpiezas, pues te va a durar menos la batería. Con esto tendrás para darle una aspirada y trapeada a toda tu casa si mide 120 metros cuadrados. Si está arriba de ese metraje, va a tener que regresar a la estación de carga, cargar por unas 5 horas y regresar a hacer la faena. De hecho, regresa automáticamente a la base cuando le queda solamente 15% de carga. Vuelve a regresar a limpiar cuando se ha cargado el 85%, que más o menos es entre 3 y 4 horas. Antes del primer uso se recomienda cargar el dispositivo completamente para tener una carga completa. También antes del primer trapeado se recomienda humedecer completamente las mopas y exprimirlas. Recambios y limpieza de robo. El vaciado del tanque se hace cada 30 o 45 días, pero ahí tú le vas tanteando porque depende de qué tan sucia esté tu casa o qué tantas mascotas tengas. El tanque te va a avisar cuando esté vacío, pero bueno, lo normal es que cada 120 metros pues lo llenes completamente para que te alcance a limpiar toda la casa. Y aquí les dejo un resumen de los recambios más o menos cada 6 o 12 meses
que necesitan las diferentes piezas como el rodillo, este cepillo lateral, la mopa, para que ustedes se den una idea. En resumen, señores, sin lugar a duda, con este robot de Lixo, el R1 Edge, podrás tener tu casa impecable de limpia todos los días de la semana sin mucho esfuerzo. Bueno, el que va a trabajar es él, no tú. Y el precio bastante competitivo para toda la potencia que trae. Esta la encuentras en 6.599 directamente en Mercado Libre, y la otra sin el tanque recolector, que es el modelo R1D, la encuentras en 4.599. Así que no lo pienses más y date una vuelta por Mercado Libre. Te dejo el link en la descripción del video para que tú vayas a echarle un ojo. ¿Qué te ha parecido este Lixo R1 Edge? ¿Te lo comprarías? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre este robot aspirador atrapeador de Lixo, el R1 Edge. Si así fue, deja tu like, comenta si tienes alguna duda, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este robot que te va a hacer la vida más fácil en tu hogar. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.